Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Y qué importante es poder entrar en los ámbitos del Espíritu Santo, porque a veces queremos lo de Dios, pero no queremos su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en realidad lo es todo, porque el Espíritu Santo es lo más precioso que Dios puede concederle a un hombre o a una mujer. Dice la palabra de Dios que en la Escritura toda blasfemia, toda palabra que se hable en contra del Padre o del Hijo será perdonada, pero toda palabra o blasfemia que se hable en contra del Espíritu Santo no. Entonces miren cuán especial es para Dios su Espíritu y cuán especial entender lo que es para nosotros. El Espíritu Santo no es tan solo como muchos lo tienen la figura de la palomita o aquel que te viene a consolar. Son funciones que tiene el Espíritu Santo, pero lo principal del Espíritu Santo es ser tu maestro, ser aquel que te recuerda lo que ya Cristo ha dicho y que te trae incluso lo que Dios está hablando ahora en lo más secreto de su corazón. La palabra de Dios nos dice que ¿quién conocerá lo oculto o lo secreto del corazón de Dios? Y Él dice que el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos trae por revelación a cada uno de nosotros aquello que hoy Dios está hablando acerca de cada uno de nosotros. Así que es importante entender que el Espíritu Santo es una parte fundamental en nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo es algo que debemos anhelar, si no lo tenemos, algo que debemos buscar. El Espíritu Santo, en cierta manera, va a activar todos aquellos dones, todas aquellas palabras, todo aquello que ya portamos desde la eternidad. Amén. El Espíritu Santo es aquel que nos va a acompañar ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Dice, hasta el fin de nuestra vida o hasta el fin del mundo. Él va a estar hasta el último día cuando ya el Mesías venga en su segunda venida. Entonces es importante entender esto de que hay que resguardar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a habitar, no es lo que voy a predicar hoy, pero algo me está llevando a hablar de esto. El Espíritu Santo es aquel que viene a habitar en nuestra vida. Pero dice que podemos contristar al Espíritu Santo, entristecerlo, que lo podemos hacer que sea parte de nosotros. ¿Por qué? Por causa de todas aquellas cosas que todavía no hemos resuelto en nuestra vida. A veces envidia, celo, todo lo que es la obra de la carne. Entonces cuando hay en cierta manera obras de la carne a la cual rechazamos nosotros, despojarnos de ellas, se forma una resistencia y tarde o temprano el Espíritu Santo nos va a dejar. Tarde o temprano el Espíritu Santo ya no va a estar y tal vez seguiremos caminando, tal vez podremos seguir hablando de Dios, tal vez podremos decir que conocemos a Dios, pero no tendremos aquello, nos va a faltar aquello que nos hace pleno y que es su Espíritu, aquello que en cierta manera va a respaldar todo lo que vos vas a hablar, que va a respaldar cada palabra que Dios ha hablado acerca de ti. Así que, por empezar, si queremos resultados, es importante buscar la presencia del Espíritu Santo, que no nos venga a visitar, que venga a habitar en nuestra vida. Amén. Así que es importante eso. Yo le quiero hablar en el libro de Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1. Es un libro, creo que bastante conocido. Después pueden leerlo completo, son varios capítulos, pero yo quiero comenzar a hablar del capítulo 1 y poder transmitirle lo que quiero en esta mañana. Dice, versículo 2, dice, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré,
delante de Dios de los cielos. Y le dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Pero acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecares, yo dispersaré por todos los pueblos. Pero si volvieres a mí y guardares mi mandamiento y lo pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Amén. Entonces, qué interesante. Esta historia o este libro de Nehemías comienza relatando una de las etapas de Jerusalén cuando... de Israel en realidad, cuando Israel había sido llevado cautivo por causa de ¿qué? Por causa de haber introducido la idolatría, ¿no es cierto?, dentro del pueblo, haberse olvidado de Dios, al verse apartado de todos los mandamientos. Entonces entró un tiempo de tristeza, entró un tiempo de destrucción, entró un tiempo donde fueron conquistados, entró un tiempo donde Jerusalén fue destruida, entró un tiempo donde comenzaron a vivir pérdidas, entró un tiempo donde todo fue de mal en peor. Pero la historia relata que pasado el tiempo, muchos quedaron habitando en Jerusalén. Pero Nehemías, que había sido llevado cautivo, que en cierta manera estaba allí delante del rey, como copero, trabajando, dice que tenía una posición, más allá de ser esclavo, una posición cómoda, una posición donde él estaba viviendo bien, donde aunque otros estaban viviendo cautividades, donde otros estaban viviendo tristeza, él tenía, ¿no es cierto?, recursos, él estaba bien, era el hombre de confianza del rey. Recuerden que el copero era aquel que probaba el vino antes de servirse al rey, entonces tenía que ser un hombre de confianza, tenía que ser aquel que antepusiera su vida para el rey. Entonces Nehemías estaba viviendo en una posición cómoda, en una posición donde él estaba en cierta manera disfrutando o pasándola bien, si así quiere ponerle. Pero llegó en un momento unos hermanos de él y dice que le preguntó, él comenzó a decirle, ¿qué es de Jerusalén? ¿Qué ha pasado en Jerusalén? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo está hoy después de tantos años que pasó estos hechos que yo le estoy hablando? Y dice que los que estaban allí comenzaron a hablarle y le dijeron lo siguiente, dice que están en gran mal y afrenta. ¿Cómo estaban? Estaban en gran mal y afrenta, y dice que los muros estaban derribados y las puertas quemadas a fuego. Digamos, estaban viviendo y estaban sufriendo una destrucción completa. Pero mire, comienza a notar qué interesante esto. ¿Por qué? Porque algo que había sucedido hace años, algo que había sucedido por consecuencia de las decisiones del pueblo de Israel, a nadie le había hecho ruido de tratar de cambiarlo. En su momento, todo lo que vivió Israel fue consecuencia de abandonar a Dios, de la idolatría, de la obra de la carne y de tantas cosas. Pero pasaron los años y solamente un Nehemías, alguien que se conectó con la palabra, comenzó a entender de que eso le generó tristeza. Dice que cuando recibe la noticia, él se entristece, él se pone mal. ¿Por qué? Porque era su familia, porque era su tierra, porque era su pueblo. Él se pone a tal punto de decir, no puede ser que estemos así, no puede ser que esto todavía esté sin solucionar. Y dice que le entró una gran tristeza del alma. ¿Por qué? A tal punto que dice que cuando se presentó ante el rey, dice que el rey le vio cambiado el semblante y le dijo, ¿qué te pasa? Yo sé que no estás enfermo. Si se sigue leyendo más adelante, el rey le dice, yo sé que vos no estás enfermo, yo sé que vos no sos así, sé que sos más alegre, sé que siempre estás conectado, pero hoy te veo que tu cara está triste, que hay una aflicción del alma. Entonces, toda esta noticia, toda esta destrucción, primeramente sobre Nehemías produjeron una aflicción de alma, produjeron sobre Nehemías aguas amargas, diga conmigo, aguas amargas, por las noticias adversas que él había recibido. Si bien él hace años estaba en la tierra extranjera, en Babilonia con Nabucodonosor, él pensó que ya algo había mejorado.
Él pensó que al haber pasado tantos años, alguien había hecho algo, que no estaban en la misma calamidad, que no estaban en la misma pobreza, que no estaban en la misma escasez, que no estaban con los mismos problemas. Entonces hubo un Ananí, un hermano de Nehemías, bien digo, que traía y portaba toda esa mala noticia. Traía y hablaba de la realidad que estaban viviendo. Y la realidad que estaban viviendo era mala, era triste, la realidad que estaban viviendo era adversa. Pero encuentro que un Ananí no hacía nada, solamente llorar, solamente lamentarse, solamente ser un portador de malas nuevas, solamente ser un portador de hablar de lo que en la realidad estaba pasando. Y fue a tal punto que lo impactó a Nehemías, que dice que él comenzó a llorar, cambió su semblante. En cierta manera esas aguas amargas quisieron meterse en su vientre, quisieron atraparlo en el mismo ámbito que estaban los otros. Pero en un momento, qué interesante esto, dice que sobre Nehemías esa noticia en un primer momento produjo una amargura, pero esa amargura no lo llevó a cuestionar a Dios, sino que en cierta manera esa amargura lo introdujo en un tiempo mayor de búsqueda de Dios. Dice que él lloró, él se puso triste, él dijo en argentino, la pucha, no podemos estar tan mal todavía. Yo pensé que alguien ya había por lo menos reparado su casa. Yo pensé que alguien por lo menos me iba a decir, sabe que estamos mal, pero bueno, en estos años hemos por lo menos armado un lugarcito donde podemos juntarnos, buscar la presencia de Dios, donde en cierta manera estamos mal, pero mirá, no estamos tan mal como el año pasado o el anteaño pasado. Pero Israel cada año estaba peor. Israel cada año se acumulaban escombros, sus puertas quemadas a fuego, sus muros derribados. ¿Qué representan los muros? Los muros se hacían de piedra, una piedra representa enseñanzas. Entonces todo lo que Israel era, el esplendor que en un tiempo de Salomón Israel era, que en un tiempo del rey David, que en un tiempo de tantos reyes era, había quedado solamente en el recuerdo. Y había una generación que estaba viviendo los recuerdos de aquellos buenos tiempos. De los tiempos donde Dios se manifestaba en el templo. Tal vez algunos hablarían, no lo dice acá, pero ¿te acordás cuando estaba Salomón? En los tiempos de Salomón dice que los recursos fluían, la presencia de Dios fluía. Era tanto los recursos que habían que la plata, el metal plata era como piedra. Fíjense en qué diferencia de cuando hay un pueblo o de cuando hay hombres y mujeres conectados con la presencia de Dios, de cuando había un dirigente conectado con la presencia de Dios. Al tiempo que cuando Nehemías está hablando aquí. Entonces, muchos seguramente recordaban el pasado, muchos seguramente recordaban los buenos tiempos, donde plantaban viña, donde la tierra le producía, donde la tierra le daba el doble, donde se producían los milagros. Pero a ninguno se le había despertado el decir, bueno, pero si esto vino por consecuencia de nuestros actos, ¿qué tendríamos que hacer para que Dios vuelva su rostro hacia nosotros? Y dice que cuando Nehemías escuchó esto, dice que se sentó, diga conmigo, se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días. Pero solo por algunos días. Fue tan fuerte el impacto de la noticia que Nehemías tuvo que sentarse y tratar de asimilar todo aquello que le contaban. No tan solo la destrucción que hablaban acá, sino seguramente el hambre, cómo estaban los niños, cómo estaba todo el pueblo. Entonces dice que él cuando recibe esta noticia se sentó, pero solo por algunos días. Pero después dice, y oré y ayuné delante del Dios de los cielos. Ese golpe, ese primer golpe que lo quiso derribar, en un momento fue tan fuerte que hasta lo dejó sentado. Hasta que lo dejó pensando, meditando en todo aquello que estaba viviendo aquella. Yo acá en el palacio, más allá de que estoy cautivo, pero tengo un buen trabajo, estoy pasándola bien, tengo un lugar cómodo. La verdad que si uno piensa en Nehemías no tenía por qué moverse. Nehemías la estaba pasando, pero él se puso en el lugar de sus hermanos, él se puso en el lugar de su pueblo, él se puso en el lugar de aquellos que todavía estaban viviendo calamidad por causa de no entender de que ya había un cambio anunciado en la Escritura, de que Dios había determinado de hace tiempo en la Escritura, que si un día Israel se apartaba de Dios, pero no importa dónde estuviese, si en el último lugar del mundo, pero allí volviese su rostro hacia él los volvería a edificar, él los volvería a levantar.
levantar, Él los volvería a fortalecer, Él los volvería a hacer esa gloriosa nación que siempre le había soñado que Israel sea. Amén. Entonces, Nehemías comenzó a orar, comenzó a ayunar, comenzó a reconocer delante de Dios sus pecados, el pecado de la familia, comenzó a interceder, diga conmigo, comenzó a interceder. No se quedó solamente en el llanto, no se quedó solamente en el dolor, no se quedó solamente en la imposibilidad que su hermano le hablaba, no se quedó en el que, mirá, es tan grande la destrucción que no vamos a poder edificarlo. Si por 70 años, habían pasado 70 años de que Israel había sido destruido, pero nadie se había levantado. Aún los que estaban en la calamidad se levantaban y oraban a Dios. Aún y en la calamidad reconocían que se habían equivocado. Y aún en la calamidad ellos tenían esa conciencia de buscar la solución para lo que estaban viviendo. Entonces en un momento dice que se levanta un Nehemías y comenzó a orar. Y comenzó a decirle: Padre Jehová, yo te ruego, pero yo sé que eres un Dios de pacto. Yo sé que esto que ha venido ha sido por causa nuestra. Yo sé y entiendo que todo esto que ha venido no ha sido porque tú lo habías diseñado. Fue porque en algún momento de la historia nos apartamos, comenzamos a hacer cosas indebidas, comenzamos a escuchar filosofías paganas, comenzamos a introducir dioses que no eran dioses. Y así comenzó a orar. Y dice que en un momento también le dijo: pero aparte de eso, yo también sé, Dios, que eres un Dios de pacto y que tu palabra a Moisés, a tu siervo Moisés, dice lo siguiente: acuérdate de la palabra que le diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis y lo dispersareis por todos los pueblos, pero si volvieses a mí y guardareis mi mandamiento y lo pusieses por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, había una palabra, y hoy hay una palabra. Hay una palabra donde Dios no está hablando de restauración, donde Dios no está hablando de restitución, donde Dios no está hablando de los mejores tiempos. Pero, ¿qué sucede por ahí? Las circunstancias han sido tan fuertes. Las situaciones que has vivido han sido tan fuertes que te han sacudido. Pastor, no sabe lo que me pasó y tal vez no sé todo lo que te pasó. Y tal vez no he vivido lo mismo que vos viviste o vos no has vivido lo mismo que nosotros hemos vivido. Porque todos tenemos distintas experiencias y tal vez fue fuerte y tal vez te pegó tan duro que te sacó la fe en Dios, que te empezó a apagar esa búsqueda de Dios, que comenzaste a ver escombros por todos lados, que comenzaste a ver escombros, que todo aquello que un día edificaste fue derribado, todo aquello que un día en cierta manera soñaste con tener, te ha sido quitado. Aquello que estaba como algo esplendoroso, estaba destinado a ser algo glorioso, hoy simplemente es escombro. Pero Dios te dice en esta mañana: yo estoy llamando a esos Nehemías, yo estoy llamando a esos hombres y mujeres que quieren salir de esas situaciones que están viviendo. Tal vez decir: pastor, pero yo la verdad que la estoy pasando bien. Bueno, Nehemías la estaba pasando bien. Nehemías no tenía necesidad de nadie, pero dice que también se conmovió por lo que estaban pasando sus hermanos. Entonces, están las dos caras, aquel que la está pasando mal, y Nehemías, que si él quería, se podía quedar y seguir siendo el copero del rey. Pero él determinó activar una palabra, diga conmigo, determinó activar una palabra. Y él, como era íntimo con Dios, cuando lo golpeó se metió en la intimidad. Satanás siempre va a querer que cuando él te dé golpes, alejarte de Dios. Que ya no te congregue, que ya pierda la pasión por orar, que ya pierda la pasión por ayunar, de leer las escrituras, que ya no quiera ni escuchar o ni hablar de Dios. Pero déjame decirte en esta mañana que así estaba Ananí, que así había una generación que por 70 años vivieron sobre escombros, vivieron sobre cosas pasadas, recordando el esplendor, recordando las cosas que Dios había hecho, pero no recordando lo que Dios había dicho. Entonces, un Nehemías conectado con Dios se recuerda y entiende y activa una palabra para ese tiempo. ¿Y la palabra cuál era? Era que si nos arrepentíamos y volvíamos, Él nos restituiría en el lugar donde teníamos que estar. Y dice que
Nehemías comenzó a orar y le agradó a Dios y Dios comenzó a abrirle el favor. Dice que cuando se presenta ante el rey le ve su cara triste, le pregunta qué le pasa y él le cuenta cómo no es de estar triste. Dice, si mis hermanos, la ciudad, el país de donde vengo está reducido a fuego, hay hambre, hay muerte, hay destrucción, todo, digamos, hay un oprobio. Estaban, digamos, era la vergüenza de todas las naciones, la burla de todas las naciones. Entonces el rey dijo, ¿qué es esto que me estás pidiendo? Pero como él había orado, como él había intercedido, comenzó a decirle lo que Dios le había dicho. Y dice que al rey le plació y dice que incluso le dio carta, le brindó su favor. ¿Para qué? Para que nadie lo molestase del otro lado, para que lo dejasen pasar con tranquilidad a Nehemías hasta Jerusalén para reconstruirla. Diga conmigo, cuando me meto en la intimidad de Dios, lo primero que tengo que hacer es activar los pactos. Ahora, los pactos tienen dos partes, que tienen que cumplir. Una es Dios y otra somos nosotros. Entonces, lo primero que Nehemías hizo fue activar un pacto con Dios. Pero por activar un pacto con Dios, Dios le bajó estrategias. Porque Nehemías no relata en este primeros capítulos, pero luego, cuando llega a Jerusalén, él ya tenía un diseño, él ya tenía un plano, él ya tenía la forma en que iba a levantar nuevamente a esa nación. Entonces, cuando se metió en ese ayuno, en esa oración, no dejó que la amargura se introdujese, no dejó que las imposibilidades, no dejó que el sistema pensante que tenían sus hermanos allí en el lugar donde estaban destruidos, invadiese y le hiciese robar la fe en Dios. Dice que él recibe un plan, él recibe una estrategia, él recibe el favor de Jehová, él hace y provoca que el favor de Jehová provoque el favor del rey en lo terrenal. ¿Para qué? Para darle los recursos, para abrir los recursos, para abrir brecha, para que ningún otro ejército lo molestase. Entonces, cuando en esta mañana nosotros entendemos de que Dios nos está llamando a salir tal vez de ese lugar donde todavía estamos posicionados en escombro, donde han quedado construcciones a media, donde en un momento le creímos a Dios y comenzamos a construir, pero luego vinieron situaciones tan fuertes que hasta nos intimidaron y dijimos, no sé si están así, la verdad que no sé, o estoy tan ocupado en las cosas diarias que ahora ya no tengo tiempo para orar, para llorar, y comenzaron a robarnos la intimidad, comenzaron a cortarnos la visión que Dios tenía sobre nuestra vida. En esta mañana Dios está diciendo, yo quiero nuevamente entregarte esa visión. ¿Para qué? Para que puedas construir de la manera correcta, para que vuelvas a edificar. Tal vez venimos de generaciones donde nuestros padres no hicieron la cosa correcta. Tal vez venimos de generaciones donde, como dice Isaías, el escombro de muchas generaciones donde todo siempre se destruía, donde solamente llegaba un tiempo, llegaban ciclos y la economía era destruida, los matrimonios eran destruidos, tal vez los hijos, no sé, pero vivíamos circunstancias, vivíamos ciclos que Dios no había determinado para cada uno de nosotros. Entonces en esta mañana Dios me decía, es el tiempo de que todo eso que te estaba generando tristeza, de que todo eso que te estaba generando bronca, o todo aquello que te frenaba, se revierta en un hombre, en una mujer de intimidad con Dios, te impulse para decir, yo tengo en mis manos la herramienta, yo tengo en mi mano el favor de Jehová, yo tengo en mi mano la llave para cambiar las situaciones que estoy viviendo. Amén. Dios en esta mañana nos habla a través de Nehemías que Dios no se movió hasta que Nehemías no se activó. Dios no se movió hasta que alguien activó sus palabras. Por 70 años, Nehemías queda escrito, pero podía haber sido otro hombre de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué pasó tanto tiempo y nadie se puso a la brecha a orar? Nadie activó la llave de la intercesión. Nadie activó la llave del pedir perdón a Dios. La llave de quebrantar con la idolatría. La llave de dejar el pasado atrás y solucionarlo para poder extenderse hacia lo que Dios tenía. Entonces en esta mañana Dios te está hablando, ¿para qué? Para que te tomes de esa llave que ya te ha dado, de esa llave que son las Escrituras, de esa llave que son las promesas que están plasmadas en este lugar. ¿Para qué? Para que tomes la herencia que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Algo que hay que entender es que cada vez que se comienza a reconstruir, la oposición se va a levantar.
Es algo que hay que entender, que cuando vos comiences a querer ordenarte en tu vida, oposición vas a tener. ¿Y por qué te lo digo? Porque por ahí muchas veces hay personas que dicen, pero si Dios me lo mandó a hacer, ¿por qué se me levantó esto? Se te levanta porque siempre va a haber una oposición que quiere que dejes los escombros como están. Dice que cuando Nehemías llega a Jerusalén y comienza a reconstruir, se levantan unos personajes, Sanbalat, Tobías y el árabe, que comienzan a decirle, ¿qué estás haciendo, Nehemías? Algunos eran judíos y otros eran mezcla de judíos y samaritanos. Pero todos eran enemigos de que no se reconstruya lo que Dios quería reconstruir. Entonces le comienza, ¿y qué es esto? Un momento Tobías dice, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Quién les dio autorización? ¿Quién les dio autorización de construir? Nehemías agarra y le responde, mirá, acá tenemos las cartas del rey. En ese momento era como el emperador porque tenía muchos reinos bajo su nombre, entonces no podían confrontarse. Después vino Tobías y le dice, dejalo que construyan porque lo que construye va a ser tan débil que una zorra va a venir y lo va a tirar. Entonces, todas esas voces, todas estas situaciones que van a venir para menospreciar, para derribar lo que está construyendo, para decirte que no tenés fuerza. En un momento comenzaron a decir, los acarreadores no van a tener fuerza. Los acarreadores son los que llevaban y quitaban el escombro. Los acarreadores son los que preparaban el lugar. ¿Para qué? Para que la nueva edificación tuviese lugar. Y en un momento estos personajes comienzan a decir cuando estaban construidos, dice, no, los acarreadores se le acabará la fuerza. Van a dejar de sacar los escombros. ¿Y cuántas veces en la vida de uno, cuando hemos empezado a hacer cambio, cuando hemos empezado a romper con hábito, cuando hemos empezado a encaminarlo en lo que Dios nos ha hablado, llega un momento que parece que se nos acaba la fuerza? ¿Por qué? Vienen esas voces y comienzan a hablarte, no va a haber cambio, va a ser lo mismo, ¿para qué lo vas a intentar? ¿Para qué lo vas a hacer si en realidad no va a pasar nada? Todo va a seguir igual. Pero por un tiempo todo pareció seguir igual. Por un tiempo no se veían grandes cambios. Pero dice que Nehemías no se detuvo con eso. Nehemías comenzó a sacar el escombro, porque sobre los escombros no se podía construir. Luego comenzó a poner un buen ladrillo, comenzó a poner una buena piedra, comenzó a plantar nuevamente los cimientos, comenzó a poner el orden correcto. Y dice que después de un tiempo, después de más o menos 52, 60 días, se ve el muro terminado. Se ve en cierta manera que el pueblo de Dios estaba determinado. Se ve que el pueblo de Dios estaba comenzando a cosechar de los frutos. Comenzó a cerrarse toda esa ciudad. Comenzó a edificarse cada casa, cada lugar. Pero eso no fue posible si no se levantaba un Nehemías. Pero también la estrategia que recibe Nehemías cuando llega a tierra de Jerusalén es que cada uno construya al frente de su casa. Nehemías dice, es tan grande el trabajo y tan extensa la muralla que tenemos que hacer, que lo que vamos a tener que hacer como estrategia es que cada familia construya la parte del muro que está frente a su casa. Entonces había un trabajo que hacer, que cada familia tenía que tomar la espada por un lado para protegerse de los enemigos, pero por otro lado tenía que tomar la pala, los instrumentos de trabajo y construir lo que le correspondía. Nehemías no fue a construir el muro de cada familia, sino que él dio una instrucción. Él activó una palabra, él activó el favor de Jehová. Él hizo que los tiempos se habilitaran, pero luego cada familia tenía que tener el trabajo de construir el muro, que poner la piedra, poner los fundamentos. Y en este tiempo, Dios te está llamando a que comiences a construir. Si ya estás construyendo, que termines. Si terminaste, que comiences en cierta manera a ir recién a ayudar a aquellos que todavía van más atrás. La palabra de Dios en esta mañana te está trayendo la directiva. Es mucho más profundo, usted la puede leer completa, es muy rica esta palabra en Nehemías. Pero habla de las estrategias, cómo los enemigos los quisieron desanimar. Primero lo amenazaban de que lo iban a acusar con el rey. Como eso no funcionó, lo amenazaban de muerte. Como eso no funcionó, quisieron hacer alianzas. Y nosotros hemos venido hablando acerca de alianza, hemos venido trayendo enseñanzas, que no es la enseñanza de hoy, pero siempre el enemigo va a querer estar metido en esa construcción, en ese plan que Dios te dio. Pero en esta mañana Dios te dice, ¿sabes qué? Es tiempo de dejar de vivir en el oprobio. Es tiempo de dejar de vivir de tal vez buenos recuerdos del pasado, porque Dios tiene algo nuevo en esta mañana. Dios tiene algo nuevo en este año. Dios tiene algo nuevo en esta temporada. ¿Cuántos lo creen? Entonces tendrás que dejar de
vivir como si nada te hubiese concedido Dios. El otro día yo le hablaba un poco al grupo de intercesión y a los jóvenes ayer, y le decía, muchos conocemos de la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos la conocen? Amén. Pero muchos o pocas prédicas hemos hecho acerca del hermano mayor. Del hijo pródigo lo conocemos y está recontra enseñado y predicado. Pero ¿qué sucedió con el hijo mayor que se quedó en la casa? Dice que cuando el hijo pródigo vuelve, el padre hace una fiesta. ¿Qué hizo? ¿A quién le gusta la fiesta? A todos. A mí me encantan las fiestas. No lo boliche, hermano, ¿entienden? Capaz que algunos ya se pensó ahí. Sacó lo carnal del año pasado, ¿no? Había una fiesta. La palabra de Dios dice, mire, que cuando se arrepiente un pecador, ¿qué hacen en los cielos? Dios celebra fiesta. Y si todos los días se está arrepintiendo un pecador, de los millones que somos en la tierra, ¿cómo hay fiesta en los cielos todo el día? Entonces, el problema no es la fiesta. El tema para empezar, ¿en qué fiesta está? Eso dejémoslo para otro tiempo. Pero Dios es un Dios de fiesta. Dios es un Dios que quiere introducirte en una fiesta. Por eso vino, por eso murió en la cruz. Por eso en cierta manera nos sacó de la tristeza. Por eso nos sacó de las aguas amargas y tantas cosas. Pero yo quiero concentrarme en esto y que lo quiero asociar a esta enseñanza. El tema es que había un hijo mayor que siempre se quedó en la casa. El hijo menor en un momento le dice al padre, Padre, yo necesito que me des lo que me corresponde. Pues todavía no moría, todavía no era el tiempo de partir el testamento. Pero loco, dame lo que me corresponde. Mire si aparece alguno de nuestros hijos así, ¿no? Vende el auto, vende la casa, dame lo que me corresponde. ¿Pero qué voy a vivir yo? No sé, dame lo que me corresponde. Pero todavía no era el tiempo. Entonces dice que el padre no se lo niega. Dice que el padre en cierta manera accede y le reparte en partes iguales. Según la Reina Valera, en partes iguales al hijo mayor y al hijo menor. ¿A quién le reparte la herencia? ¿Al hijo mayor y al hijo menor? ¿Ambos reciben la herencia? Amén. Bueno, entonces, el hijo menor, en la historia que conocemos todos, dice que agarra y se va. Se va por otros lugares, se va de otra fiesta, no es la fiesta de la casa del padre, malgasta los bienes, en vicio, en todo lo que él quería, y llegó un momento que no le quedó nada. Esa historia ya la conocemos, se arrepiente y vuelve a la casa. Ahora, dice que cuando él vuelve, el padre hace una fiesta, y en un momento que están en la fiesta, el hermano mayor que estaba trabajando en el campo va llegando a la casa y no hay mejor cosa que llegar a la casa y encontrarte que están de fiesta, ¿no? Vos trabajando y en la casa están de fiesta. Vos decís, ¿qué para? Yo todo el día trabajando, como dijo el hermano mayor, todo el día rompiéndome el lomo y en mi casa una fiesta. ¿Qué pasa acá, no? Y dice que llega y dice, ¿qué es esto? Le pregunta a uno de sus empleados. Y el empleado le dice, ¿sabes qué? Están haciendo fiesta por tu hermano que volvió. Y el empleado con toda la emoción, estaba en una fiesta. Y él dice, por eso están haciendo fiesta. Y dice que no quiso entrar. Dice que se quedó parado afuera y le dice, ¿sabes qué? Yo no voy a entrar. Y dice que el hombre va y le avisa al padre. ¿Sabes que tu hijo mayor se te armó un problema? Hiciste una fiesta, no sé cómo le diría. Le hiciste una fiesta, pero el otro está enojado afuera. Y dice que el padre tiene que salir a buscar también al hijo mayor. Note esto, el padre tuvo que salir a buscar a los dos. Tuvo que salir a recibir al hijo pródigo que volvía, pero luego también tuvo que salir a buscar al hijo mayor. Y el hijo mayor, lo primero que le recrimina al padre es, ¿sabes qué? ¿Por qué hiciste una fiesta con este que te malgastó todos tus bienes, que se fue, que lo gastó en rameras, que lo gastó en lo peor de lo peor? ¿Por qué estás haciendo fiesta? Y dice que el padre le dice, ¿sabes qué? Era necesario hacer fiesta porque este estaba muerto y ahora ha vivido. Este era pecador y ahora se arrepintió. Este la verdad que se había ido de la iglesia y ahora volvió. Póngale ahí lo que usted quiera, pero había vuelto al reino. Entonces era necesario hacer una fiesta. Pero él dice, en un momento, este malgastó tus bienes. Y estaba viviendo una mentira el hijo mayor. Primero, porque los bienes que malgastó el hijo menor, ¿de quién eran? No eran del padre, ya se lo había dado. Eran de él. Lo malgastó, sí, pero era su plata. Es como cuando te regalan un celular o usted le regala un celular a su hijo, ¿no? Por hacer un ejemplo. El hijo agarra y dice, este celular es mío, lo voy a usar yo. Entonces usted no le va a estar diciendo, estás usando mal, estás, mirá, rompiendo. Lo último le va a decir, cuídalo. Pero no le va a estar diciendo, ese es mi celular. No, porque ya no es suyo, se lo regaló, ¿se entiende? Entonces la herencia había sido partida. Y el hijo menor, aunque lo malgastó, había malgastado lo que le correspondía.
Ahora, la Reina Valera se partió en partes iguales, pero la cultura judía enseña que al hijo mayor o al hijo primogénito se le daba el doble. Entonces, si vamos a la ley judía, cuando hizo la repartija, por así decirlo, el repartimiento de la herencia, el padre le dio el doble al hijo mayor y lo que le correspondía al hijo menor. ¿Cuánto tenía el hijo mayor? Pero se comportaba como que no tenía nada. Entonces, se enojó. La falta de perdón, diga conmigo, la falta de perdón te deja fuera de la fiesta. Lo primero que manifestó el hermano fue la falta de perdón. Me dolió lo que le hizo a papá, me dolió lo que me hizo acá, me dolió que malgastara, me dolió. Tenía razón seguramente de estar enojado. Pero la razón, como hemos enseñado, no es una excusa para que la falta de perdón siga en tu vida. Y la falta de perdón lo estaba dejando fuera de la fiesta. Pero él estaba en la casa, pero estaba fuera de la fiesta. ¿Y por qué le hablo esto? Porque el hijo mayor representa aquello que no hemos dejado en la iglesia, tal vez. Seguimos orando, seguimos ayunando, seguimos haciendo el ritual o congregándonos, por así decirlo, pero no tenemos la revelación de Dios. El hijo mayor estaba en la casa y era fiel. El padre no le recrimina, que él dice, mira, yo trabajo de día y de noche, yo estoy siempre con vos, la verdad que nunca te falté el respeto. No, el padre no le recriminó eso. Pero el hijo mayor no tenía visión. ¿Por qué no tenía visión? Porque no había visto que en cierta manera la herencia ya había sido partida. No había visto que ya tenía él el doble que el hermano menor. Ahora, lo segundo, yo no voy a entrar, le dice al hermano, yo no voy a entrar, yo no voy a entrar. El orgullo, la envidia, los celos te dejan siempre fuera de la fiesta. Dice que el padre le rogaba para que entrase. Entonces en un momento él dice la frase que todos conocemos, dice, la verdad que por que te faltó el respeto, que te hizo esto y aquello, fuiste y mataste el becerro más gordo. Pero yo nunca me diste ni un chivito, ni para la Navidad. No me diste ni un chivito para compartir con mis amigos. ¿No? ¿No le dice eso? Había tristeza, había aguas amargas. Habían tantas cosas que él veía que habían apagado su visión. Estaba en la casa del padre, pero también estaba perdido. Estaba en la casa del padre, pero cuando se produjo eso en la familia que fragmentó a la familia, él quedó viviendo en el pasado. Él quedó rebotando en el pasado y se estaba perdiendo el presente y el futuro. El padre le dice, pero ¿cómo te voy a dar un cabrito para que disfrute con tus amigos si todo lo que es mío? Y uno han dicho, bueno, si todo lo que tiene de Dios o todo lo que tiene Dios es mío, pero en realidad la frase original es, si todo lo que yo tengo era tuyo. ¿Por qué? Porque el padre se lo había dado al hijo. No sé si lo están logrando entender. Había un hijo mayor que le recriminaba, yo estoy en la casa, yo trabajo, yo estoy acá, te he sido fiel y no me has dado nada. Y el padre dice, ¿cómo te voy a dar algo si en realidad yo soy el que quede sin nada? El padre era el que había quedado sin nada, porque había repartido la herencia. El hijo mayor era el dueño de todo lo que había quedado en la casa del padre, porque el otro se llevó su parte. Pero a veces, y esto lo engancho con lo que hablo de Nehemías, hay muchos ananí como el hijo mayor, viviendo del pasado, viviendo de ese momento que se fragmentó el alma, llorando por aquellas cosas que sucedieron, orando, ayunando, porque el hijo mayor estaba ahí, le había sido fiel, y sí, le había sido fiel al padre, pero lo que nunca había entendido es que se había activado ya un tiempo. ¿Y cuál era el tiempo? De que él tenía ya la doble porción. Y el padre le dijo, bueno, si hubieses querido, lo hubieses tomado porque era tuyo. Y había una mejor noticia que no sé si le gustó mucho. Es más, el becerro gordo que acabé de matar era tuyo. No sé si le agradó mucho eso, porque claro, el becerro gordo que había matado era de la doble porción del hermano mayor, que lo sacó para festejar la vuelta del hermano menor. Y parece enroscado esto. Pero el tema es, y que yo quiero que entendamos hoy, que seguimos viviendo como si no hubiésemos recibido nada. Yo preguntaba el otro día, y está muy buena la respuesta que me daban, incluso ayer los jóvenes, y yo digo, ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Cuál fue la función principal o cuál fue el propósito principal de que Cristo muriera en la cruz? Muchos dicen para derramar su sangre y traer salvación, está muy bueno, para perdón de mi pecado, está bien, es una faceta, pero Pablo nos revela en los libros que él escribió que la principal función fue para repartirnos la herencia. Porque Pablo dice, si no moría Jesucristo, no moría el testador, el testamento no se puede ejecutar.
Cristo muere en la cruz, aunque resucita y está sentado en el trono, pero muere en la cruz. ¿Para qué? Para habilitar todas las promesas que ya están en la Biblia. ¿Cuál es la gran verdad que te quiero revelar hoy? Que todo eso ya lo tenés habilitado. Un Nehemías lo entendió y un Nehemías lo activó. Un Ananí y una generación que estuvo con Ananí por 70 años vivió en amargura. Pero cuando se levantan esos Nehemías, cuando se levantan esa gente que se le abre la visión y decía, pero pucha, yo le estoy pidiendo a Dios esto, y Dios te dice, ¿cómo te lo voy a dar si ya lo tenés? Ya lo tenés. Simplemente se te tiene que revelar que lo tenés que tomar. Y dice que el hijo mayor se quedaba afuera. Luego no relata más si entró, seguramente entró a la fiesta también. Pero en esta mañana yo te quiero hacer reflexionar sobre esto. ¿Cuántas oraciones de las que estás haciendo no tienen respuesta? Porque Jesús dijo, piden y piden mal. Porque hay cosas que ya le han sido concedidas. Otra cosa es pedir también para los placeres, como dice él. Pero hay cosas que estamos pidiendo. La sanidad, la restauración de familia, la sanidad física es algo que Dios ya nos entregó por herencia. Ahora hay que activarla. Ahora hay que activar ese pacto. ¿Cómo se activa? Se activa como lo hizo Nehemías, aunque te haya golpeado tan fuerte la situación que vino. Métete en ayuno y oración. Ándate a la intimidad del Padre. No te quedes fuera de la fiesta. No te quedes fuera de la casa diciendo, no, porque es la falta de perdón y yo no voy a entrar y yo voy a hacer. Mucha gente que por ahí hemos ministrado, hemos escuchado que dice, todavía no es mi tiempo. ¿Y cuándo va a ser tu tiempo? ¿El tiempo de Dios ya está? El tiempo de Dios ya está. El tiempo de Dios para soltarte la bendición ya está. La temporada de Dios ya está. ¿Hace cuánto, pastor? Desde que murió en la cruz. Dice que en la cruz clavó toda acta que era contraria a nosotros. Y avergonzó y exhibió públicamente a los principados del reino de las tinieblas. ¿Por qué te siguen avergonzando los principados? ¿Por qué se siguen riendo el reino de las tinieblas? Si cuando los avergonzados fueron ellos. Dice que subió a lo más alto y le dio la llave a la iglesia para que la puerta del Hades. Pero ¿cuánto han podido activar esa promesa? ¿Cuánto han podido que cuando se te levanta algo en la casa, se te manifiesta el diablo, la suegra, no sé quién? Ya son varias suegras que ahora ya no se ríen tanto. No, pero se te levanta y tienes que las llaves para activarla. Y a veces, pastor, ¿y cómo le hago? Pasa que tenés que meterte en la intimidad. Tenés que meterte y comenzar a orar las promesas y a recordarle a Dios. Nehemías dice, yo sé que pecamos, Dios, y yo sé que es justo lo que vos trajiste sobre nuestra vida. Yo sé que es justo que estemos pasando esto porque es causa de nuestras decisiones, pero también sé que tú a tu siervo Moisés, y ahí le recordó el pacto. Y esa palabra que pide Nehemías ya estaba activada en ese tiempo, por eso Dios le responde. Por eso Dios le responde. Y hay muchas palabras que cuando Cristo murió en la cruz se volvieron a activar para nosotros. Se activaron promesas, las promesas de Abraham. Nosotros recibimos toda la herencia de Abraham. Entonces, en esta mañana, yo te quiero decir que nos dejemos de comportar como si no tuviésemos nada, cuando tenemos todo. Hay que sacar el orgullo, a veces, y cuesta. Hay que sacar la falta de perdón. Pero pastores que me la rehicieron, tener la razón, pero el hijo mayor tenía la razón y no entendía, estaba quedando fuera de la fiesta y no entendía de que todo lo que tenía él podía tomar y disponer porque era suyo. Tal vez todos los días cuando iba al campo estaba enojado con el padre, no lo relata acá, pero soltó el enojo. Mirá, yo estuve acá y vos nunca me diste nada. ¿Cuántos de nosotros, hasta que no se nos reveló o no entendimos, le dijimos a Dios, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te voy a orar por esta situación? ¿Hasta cuándo vas a responder? ¿Hasta cuándo nunca me has respondido una oración o nunca me has dado esto? Mirá, el otro parece que las hace mal y vos lo premiás encima el loco. ¿Y yo? ¿Y nosotros que estamos en la iglesia? ¿Y nosotros que por ahí te hemos orado, que te hemos ayunado y que hemos hablado a personas, hemos hasta evangelizado y está muy bueno? ¿Hasta cuándo lo mío? Y Dios en esta mañana te dice, en realidad lo que no has visto es que en realidad todo es tuyo ya. Que en realidad todo eso que me has venido pidiendo, la sanidad, la restauración de familia, la mejoría en la economía y todo, ya lo tenés disponible. Lo que tenés que entender es que las situaciones que vienen no te alejen de mi presencia, sino que al contrario, esas situaciones las revierte y si más fuerte te pega el reino de tiniebla, vos más fuerte metete en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, como dice Nehemías, dice que él estuvo triste, ¿por cuántos días? Por unos días.
pero los otros estuvieron por 70 años. Hay gente que por años ha estado triste, por años ha estado estancada, por años ha estado paralizada, por años ha estado diciendo hoy le creo a Dios, mañana no le creo a Dios, y ha estado yendo y viniendo. Tal vez en el ámbito espiritual, en lo natural se han mantenido, pero en lo espiritual han estado yendo y viniendo. Pero Dios te dice, es el tiempo de que te afirme y que no importa qué situación haya venido, vos tenés la herencia, tenés la palabra. Yo te voy a revelar cuál es la palabra justa para vencer ese gigante que se te ha levantado. Amén. Póngase de pie, hermano. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.